Tengan un cordial saludo. Les habla nuevamente el ingeniero Haider Quintero. Continuamos entonces con nuestro segundo video tutorial que tiene que ver con la creación de las tablas en concordancia con este diseño que tenemos plasmado acá. Tal como lo vimos en el video tutorial anterior, esta tabla contempla cada una de las relaciones que se pueden presentar en cualquier diseño de base de datos. Es importante entonces comprender cada uno de los temas para poder crear cualquier diseño que se nos presente. Una vez tenga el diseño plasmado en algún papel o en cualquier medio, entonces iniciaremos entrando a Microsoft Access a ver cómo creamos la base de datos. Entonces todos nos vamos a Inicio, Programas, nos ubicamos en Microsoft Office y entramos al diseñador o creador de base de datos en Microsoft Office. Esta es nuestra pantalla muy cambiada con lo que tiene que ver con la versión 2003. Entonces, entrando en materia, para crear la base de datos, le damos clic en Inicio, en el botón Inicio, luego le decimos Nuevo, y en la parte derecha aparece una pantalla, una ventana que me pide el nombre del archivo. Tal como lo tengo en el diseño, este diseño obedece a compra y venta de prendas. Muy ciertamente podrá darle crear, pero es importante definir una carpeta en donde vamos a crear la base de datos. Entonces le presionamos en esta carpeta, defino mi PC, disco local, luego clase universidad, todo lo tengo en base de datos y aquí está curso de base de datos y le digo aceptar. Cuando defino las rutas, mire que ya me aparece aquí en la parte inferior, clase universidad, base de datos, curso de base de datos sistemas y está totalmente. Una vez que defino el nombre y defino la carpeta donde la voy a crear, entonces le presiono el botón crear. Me aparece una tabla de una vez en tiempo de diseño, pero digamos vamos a cerrar aquí para que no me aparezca automáticamente nada. Es importante, miren ustedes que aparecen muy pocos menús. Aquí en el Office 2007 no se denomina menú sino fichas, tenemos varias fichas, está la ficha inicio, la ficha crear, que básicamente es donde vamos a tratar de crear cada uno de los objetos. Datos externos los explicaremos en la final de nuestro video, y herramientas de base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer, si estamos procedentes a lo que estamos haciendo, es empezar a crear las tablas. Para crear las tablas tengo que tener muy presente el diseño. Miren ustedes que debo empezar por cualquier tabla. Digamos que el Access, diferencia de otros motores de base de datos, no tengo que tener definido entre una tabla y otra. Puedo comenzar a mi gusto. Por el momento nosotros vamos a comenzar con la tabla cliente. Miren ustedes que la tabla cliente tiene 4 campos, que son código de cliente, que es nuestra llave principal, y tiene el campo nombre, dirección y teléfono. Veamos entonces cómo creamos esta tabla. Pues bien, para crear la tabla clientes nos vamos a la ficha crear y aquí le vamos a presionar en este botón que dice diseño de tabla. En diseño de tabla, miren ustedes que me aparece el nombre del campo y el tipo del campo. Entonces nuestro primer campo se llama ID cliente. ID cliente es la cédula. La cédula, normalmente los campos llave o principal no se definen texto, podría definirlo como texto, pero acuérdense que los campos de tipo llaves deben definir números.
números y vamos a definirle entero largo. Inicialmente, mire que estoy ubicado acá en el cliente, después decir de una vez que este es mi clave principal. Si no, lo puedo definir hasta el final. Para ahorrar tiempo lo defino automáticamente. Luego aparece otro campo que es non cliente y yo puedo definir qué tipo de dato es non cliente. Non cliente va a contener todos los nombres y apellidos de los clientes. Entonces lo defino texto. Importante, cuando defino texto, este tamaño del campo debe definirse el nombre que tenga mayor rango. Es decir, podría imaginarme un nombre, por decir algo, Haider Quintero, que tiene a lo sumo 18, 20 caracteres, pero existen nombres extensiblemente largos. Vamos a definirle un campo por muy largo, 70. Cabe anotar que si existe un nombre y apellido, como personas que por ejemplo pueden tener 3 o hasta 4 nombres, y los apellidos también serían largos, si este tamaño supera los 70 caracteres, no podría almacenar la totalidad de ese nombre. Pero pienso que 70 es un número más o menos concordante. Seguimos con nuestro siguiente campo, dirección, que también es de tipo texto. Lo vamos a decir 40 caracteres. Y teléfono también es de tipo texto. Si pudiese almacenar un solo teléfono, entonces con 10 caracteres es suficiente. Si quisiera almacenar 3 teléfonos, ya debería ser 30 caracteres. Si los quiero separar por símbolos, ya serían 34, 33 caracteres definidos para poder separar los diferentes teléfonos. Ya dependiendo del tamaño, ustedes van definiendo si quieren un solo teléfono o prefieren varios teléfonos. Ya tengo todo acá contenido, lo que tiene que ver con los campos. Tiene la llave principal, no tiene llaves foráneas. Entonces el siguiente paso es guardar dicha tabla. Esta tabla le vamos a llamar cliente. Es importante esta tabla, una vez se defina, cerrarla, porque una vez que vaya a hacer las relaciones, si la tengo abierta, me podría decir que no puede relacionar las tablas. Entonces, para que evitar esos errores, la puedo ir cerrando automáticamente. Nuestra segunda tabla a crear es empeño. Empeño tiene alrededor de 6 campos, código empeño, y tiene fecha empeño, fecha de vencimiento del empeño, el valor del empeño, la tasa de interés y el código cliente como llave foránea. Mire que esta tabla muy consecuentemente tiene esta llave foránea, código cliente, lo cual es importante definirla tal cual como se definió en su referencia a la llave principal. Acuérdense ustedes que la definimos entera, número entero, entero largo. Es importante entonces acá definirlo de la misma manera. Entonces, para crear mi segunda tabla, le digo crear nuevamente, diseño de tabla, y empiezo ID empeño, que es de tipo número. Con presionar la N la primera letra del campo aparece automáticamente. Le defino que es entero largo y como estoy ubicado en la primera fila, le digo que este es mi clave o mi llave principal. Paso al segundo campo, fecha empeño, es de tipo fecha, presiono la F, aparece automáticamente. Como esta fecha es, vamos a definir aquí el formato y digo que es fecha corta. Defino el siguiente campo, que es fecha vencimiento, también presiono la F automáticamente y le defino aquí el formato fecha corta, es decir, día, mes, año. Nuestro siguiente campo, valor empeño. Este valor empeño es el valor por el cual me van a empeñar la prenda.
entonces lo defino como número, y el tamaño del campo es entero largo, pues no puede contener cifras decimales, ya que en cada préstamo no me van a prestar los centavos. No funciona en este país. Paso al siguiente campo, tasa de interés, también es número. A diferencia del anterior, la tasa puede ser 10.5, 10 puntos, entonces la puedo definir como doble o simple, cualquiera de estas dos. Vamos a irnos por doble. Y por último, código cliente, que acuérdense que tengo que definirla tal cual como lo definí en la llave principal de la tabla cliente, ya que en esta tabla, en la tabla empeño, cumple la función el campo código cliente como llave foránea. Entonces la defino número, entero, largo, tal como la definí. Es importante que las llaves foráneas, si la relación es de uno a muchos, se deja en indexado, acá en indexado, acá en la parte de la propiedad indexado. Si es de 1 a 1, hay que definirle aquí sí sin duplicados. Como esta es de 1 a muchos, la dejamos tal cual, no nos metemos con ella. Cuando entremos a la relación 1 a 1, veremos cómo funciona ese aspecto. Entonces simplemente aquí guardo y le coloco la tabla en P. Cierro para no tener complicaciones. Nuestra tercera tabla, vamos a hacerla, es nuestra tabla retiro. Miremos acá que la relación es de 1 a 1. Y esta código empeño, que es una llave foránea, entonces miren ustedes que hay que cambiar por último la propiedad indexado para que me pueda hacer la relación 1 a 1. De lo contrario aparecerá por defecto 1 a mucho. Ya explicaremos cómo funciona esto. Entonces nuestra ficha crear, diseño de tabla, ID retiro, definimos el campo como número, entero largo está muy bien, definamos una vez que es la clave principal, seguimos con lo que tiene que ver con la fecha retiro. En fecha retiro, el tipo de dato es fecha y el formato es fecha corta. Nuestro siguiente campo, valor capital, definimoslo como número, ya aparece entero largo. Valor intereses, también número, entero largo y aparece por defecto. Y por último, código empeño. Acuérdense que este código empeño es una llave foránea. Hay que definirla exactamente igual como se definió en la tabla empeño. Entonces allá se definió como número entero largo. Y aquí en la propiedad indexado, como esta relación es 1 a 1, entonces hay que cambiarle esta propiedad indexado, se le coloca en sí sin duplicados y guardamos la tabla. Esa tabla se llama retiro. Y cerramos acá. Para tener una mejor vista del panel de objetos, le damos aquí en esta flechita, le digo tipo objeto y digamos que tenemos una mejor presentación. Nuestra siguiente tabla entonces sería la tabla prenda, mírenla ustedes, código prenda, valor, tipo, factura. Pasemos entonces a ver cómo creamos esa tabla. Entonces vamos a la ficha crear, diseño de tabla, colocamos los campos, ID, prenda,
ya sabemos que es llave principal, número, defino llave principal, el valor de la prenda, número, también entero largo, el tipo de la prenda, puedo definirlo como texto, tamaño 15, no sé, se me ocurre manecilla, cadenas, gargantilla, bueno, existen valores relativamente entre 12 y 15 caracteres como máximo. Y por último, descripción, que sería un texto, vamos a colocarle 30, 40 caracteres. El tipo de tejido, qué dije tiene, etc. Pienso que 40 sería suficiente. No tiene llaves foráneas, no hay que ver si es de uno a uno o no a muchos, no hay problema. Tiene la llave principal, solo falta guardarla y le decimos prenda. Para finalizar el tema de tablas, tenemos que crear esta tabla empeño por prenda. ¿Por qué creamos esta tabla empeño por prenda? Porque la relación entre empeño y prenda es de muchos a muchos, lo cual dice la regla que cuando existe una relación de muchos a muchos, se crea una nueva tabla con los dos campos llave, es decir, código empeño y código prenda, y la relación se hace de la tabla antecesora a la nueva tabla, siendo la relación de unos a muchos y de aquí uno a muchos, y indirectamente o en concordancia la relación se hace de muchos a muchos indirectamente. Veamos cómo se hace esto. Entonces, crear, aquí le decimos diseño de tabla, ID empeño, número entero largo y ID prenda, también número entero largo. Aquí importante es que tanto ID empeño como ID prenda, como es una relación de muchos a muchos, se tienen que definir los dos como campos llaves, como lo podemos ver en nuestra presentación. Mire que los dos tienen campos llave. ¿Cómo definimos esto? Dese de cuenta que si yo selecciono ID empeño y le digo clave principal, y si presiono luego ID prenda, llave principal, se quita de la una y se coloca en la otra. Así podría durar todo el tiempo y no llegaría a ningún lado. Entonces quitemos la llave. Cuando sean los dos campos llave es necesario ubicarse en un extremo de la tabla, presionar clic sostenido y seleccionar las dos filas. Una vez estén seleccionadas las dos filas, se presiona clave principal y miren ustedes cómo automáticamente las dos tienen llave principal, y procedo entonces a guardar la tabla empeño por prenda. Cierro y tengo aquí todas las tablas. Paso a seguir, una vez que tengo todas las tablas, es hacer las relaciones. ¿Dónde se hacen las relaciones? Se presiona clic en la ficha herramienta de base de datos y se presiona el botón relaciones. Me aparece una ventanita donde aparecen todas las tablas. ¿Cómo se seleccionan todas las tablas? Muy fácil, le doy un clic sostenido y le presiono agregar y luego el botón cerrar. Aquí ya tengo todas las tablas. Es importante que si yo me ubico en un extremo de la tabla, puedo de alguna manera redimensionar exactamente el tamaño que necesita cada tabla. El tamaño de cada tabla. Ahí está. Y procedo entonces a hacer la respectiva relación. Puedo mover las tablas para buscar una mejor ubicación. Empeño. Aquí coloco cliente. Bajo un poco.
aquí empeño por prenda y aquí prenda. Son con tal de buscar un mejor. Bueno, ¿qué es importante? Para las relaciones, teóricamente me dice que debo hacer la relación en sentido la llave principal hacia la llave foránea. Por ejemplo, entre empeño y retiro hay una relación muy evidente. Entonces la llave principal está en empeño y la llave foránea está en retiro. Entonces, ¿cómo hago? Le doy un clic a ID empeño que tiene la llave, porque tiene la llave principal, le doy un clic sostenido y la dejo caer en código empeño. Adrede no lo voy a dejar caer en el código empeño, sino en otro campo para que ustedes vean qué sucede. Miren ustedes, aquí me aparece que hay de empeño y aquí me aparece valor capital, lo cual quiere decir que no puedo crear esa relación. Entonces lo hago en orden correcto, debe ser exactamente en código empeño o en ID empeño. Miren que aquí coloqué un campo distinto, está definido de igual manera, pero permite que se cambie. Hagámoslo para que. Entonces aquí dice ID empeño, código empeño, a pesar que se llaman distintos, y fue un error que cometí inicialmente, pero podemos aprender de ese error. Yo puedo definir la relación, como están definidas en la misma forma, no presentan ningún tipo de error. Y como este campo está definido como llave foránea y le dijimos en la propiedad indexado, sí sin duplicados, mire que automáticamente me aparece de 1 a 1. Pues bien, corrijamos el error, le decimos diseño de tabla y aquí digamos que no era código sino ID. Miren ustedes que puedo guardar, no pasa nada porque no hay registros y automáticamente aquí me aparece ID empeño, ID empeño. Me sucediera un error si este campo estuviese definido como otro tipo, es decir, lo hubiese definido texto o otro tipo de número, no como número entero largo. Sigamos acá. Entre cliente y empeño también hay una relación evidente. Mire que ID cliente es la llave principal. Aquí también coloqué código cliente. Puedo darle diseño de tabla y aquí en código lo puedo corregir, ¿cierto? Guardo, cierro acá y miren ustedes que ya aparece aquí ID cliente. Entonces llevo de la llave principal a la llave foránea. Activo, activo y activo estas tres casillitas, que es súper importante. Aquí, mire que automáticamente aparece la relación de 1 a muchos, porque aquí en la propiedad, si la podemos ver, la propiedad indexado de la llave foránea, miren aquí ID cliente, dice que indexado no tiene ningún tipo de indexado. Si dijera aquí en la propiedad indexado sí, sin duplicado, pues automáticamente esta relación no fuera de 1 a muchos, sino de 1 a 1. Sigamos entonces con las siguientes relaciones. ID prenda, que es llave principal, ID prenda, que es la llave foránea, activo, 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 crear, y aquí llave principal, acuérdense que de la tabla antecesora a la nueva tabla, ID empeño, activar, activar y activar. Aquí tengo, guardo todas mis relaciones y ya puedo seguir con el resto de los temas para crear mi base de datos completa. Entonces ya tengo todas las tablas, tengo las relaciones, ya puedo entonces empezar a llenar los registros. Tema para nuestro siguiente video tutorial. Muchas gracias.